Estos últimos días Colombia ha estado pasando por una situación bastante difícil, ya que ha sido involucrada en una serie de protestas que han terminado con brutalidad policíaca, dejando a heridos y desgraciadamente a muertos. Todo esto debido a las protestas que la gente comenzó en contra del gobierno por una nueva reforma tributaria que ha impuesto el gobierno hacia los colombianos, que como dije desgraciadamente no se ha sabido controlar y la brutalidad policíaca no ha podido faltar en esta. Pero para poder entender esta protesta hay que entender por qué una nueva reforma tributaria. Bueno, pues básicamente Colombia, como muchos países de Latinoamérica incluyendo México, tiene deuda, y esa deuda asciende a los 6.300 millones de dólares, una cantidad bastante grande que obviamente están teniendo problemas para pagar. Y nada más para que quede esto un poquito en perspectiva, en países como en México, y esto se replica no nada más en México sino en Latinoamérica, pues México más o menos el 50% de todo lo que se recauda de impuestos va para pagar solo y únicamente los intereses de la deuda que tiene países como México. Entonces el 50% de los impuestos ni siquiera están yendo al capital de la deuda, simplemente es para pagar los intereses que están dejando los gobernantes a esa deuda. Así que desgraciadamente ese es un dinero que el gobierno no tiene la capacidad de pagar, y por eso están recurriendo a una nueva reforma tributaria, lo que básicamente va a ser recaudar más impuestos de la gente para poder pagar esta deuda. Sí, básicamente cobrarle más dinero a la población que está siendo afectada por esta pandemia y que ni siquiera hemos entrado en una recuperación económica por todo este año que hemos pasado. Sí, en igual de arreglar problemas como la corrupción, que algunos llegan a ascender hasta 90 billones de pesos, pues simplemente están viendo la manera de cómo quitarle más dinero a la... Entonces, ¿qué dice esta nueva reforma tributaria? Pues básicamente dice que va a aumentar el impuesto al valor agregado, el IVA, a un 19%, lo que es una cantidad muy pero muy alta, y básicamente entraría este impuesto en varios productos. Sobre todo el problema con esto es que entraría en productos de la canasta básica, en alimentos y este tipo de cosas, servicios que obviamente la gente pues necesita día a día, aunque también entraría en otras cosas como aparatos electrónicos, y también entraría en gastos funerarios. Sí, decidieron aumentarle el impuesto, ponerle impuesto a gastos funerarios cuando estamos prácticamente saliendo de una pandemia. Y bueno, realmente aún no estamos saliendo de la pandemia, o sea, aún seguimos ahí en ella. Y siendo que Colombia es el tercer país con más casos de COVID en Latinoamérica, realmente creo que realmente sí creo que sea un chiste el ponerle impuestos a gastos funerarios teniendo en cuenta el panorama actual. Y obviamente los colombianos están enojados porque realmente esto no es algo que se debería de hacer. Incluso el 90% de las empresas que existen en Colombia son pymes, o sea, son pequeñas y medianas empresas que obviamente estas empresas se la han visto durísimo en todo este tiempo que ha pasado la pandemia, o sea, y no nada más en Colombia, o sea, es algo que hemos visto en muchos países. Incluso aquí en México hemos visto como muchos negocios han cerrado, y esta situación no es exclusiva de México, obviamente se replica en otros países, incluyendo Colombia. Y tomando en cuenta que el 90% de las empresas que hay en Colombia son pequeñas y medianas empresas, pues incrementar los impuestos a esa gente que trabaja en esas pequeñas y medianas empresas, que a veces ni siquiera tiene un fondo de ahorro, y menos con esta situación que acaba de pasar y que realmente solo está viviendo el día, pues desencadena el enojo de los colombianos. Es por eso que la gente salió a protestar, y el 28 de abril se decretó paro nacional. La gente empezó a decretar paro nacional, y el gobierno pues obviamente empezó a reaccionar a esto, convocó toque de queda, y pues ahí vieron ciertas cosas. En realidad fueron unos días bastante ajetreados, y aquí les tengo más o menos un poco de información. No estoy totalmente seguro de esta información, no es lo más precisa, pero es una información que están reportando diversos medios. Básicamente del 28 al 30 de abril hubo 851 casos de violencia, 19 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 18 casos de disparos con armas de fuego, 655 detenciones arbitrarias de manifestantes, 9 víctimas de agresión sexual, sí, por parte de la policía. En sí realmente ha sido todo un problema como la policía y el gobierno en general ha tratado de controlar las protestas por parte del pueblo colombiano. Y esto nada más exhibe la incapacidad que tienen los gobiernos, sobre todo aquí en Latinoamérica, de no controlar a la gente, de no saber cómo sobrellevar cosas como una pandemia y una crisis económica. Desgraciadamente los estados piensan que tienen el derecho a atacar a sus ciudadanos
con los impuestos que nosotros les pagamos. Y esto no solamente pasa en Colombia, pasa en muchas partes. Hemos visto casos como estos en Estados Unidos y aquí en México, por lo que claro que es indignante, que pasen estas cosas. Y bueno, básicamente hoy nos levantamos con imágenes bastante fuertes sobre cómo está el pedo ahorita en Colombia. Está bastante fuerte, vemos imágenes de la policía, de hecho se están circulando audios y videos de la policía incitando a otros policías a que agarren mujeres y abusen sexualmente de ellas, o que simplemente maten a la población que está protestando por una justa razón. Y bueno, o sea, no sé qué decir al respecto en esto. Creo que todos estamos de acuerdo en que es un completo mal manejo. Ante todo esto, el ministro de Hacienda decidió renunciar y el presidente de Colombia ya dijo que la propuesta se retiró del Congreso y que van a buscar otras alternativas. Pero la gente simplemente no ha dejado de protestar. La gente ya no solamente está protestando por esta propuesta de ley, ya está protestando por la desigualdad que se encuentra en Colombia y que, bueno, sabemos que esto no es muy diferente en otros países de Latinoamérica, pero ya se volvió una causa social mucho más grande y sinceramente solamente espero que encuentren una manera un poco más pacífica de arreglar estos problemas, y que si la gente quiere protestar, que la policía no se mete y no agreda a los protestantes. Pero bueno, gente, este fue un pequeño resumen de lo que está pasando en Colombia, más o menos para que entiendan qué está pasando y por qué creo que es importante que nosotros lo sabemos, porque al final de cuentas Colombia no es un país demasiado diferente a México, y obviamente esto se puede replicar aquí y en otras partes, y tenemos que apoyar al final de cuentas a este país hermano que tenemos. Espero que les haya servido este video para informarse. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Compartan este video para que más gente esté enterada de esto. Nos vemos en un siguiente y hasta la próxima. Bye.